Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos por Marcelo Villamarín Carrascal. Bueno, sí, en realidad, primeramente digamos que hay un pretexto. Y el pretexto fue que creo que fue hace 2 años, en un cumpleaños mío en abril, mi hijo me hizo un regalo, me regaló un anillado muy bonito, incluso con la inscripción, etcétera, que decía Memorias del abuelo. Y pidió, pues, a partir de eso, que escribiera mis memorias. Ese fue un poco el detonante, diríamos así. Porque para mí siempre la década de los años 60 y 70 fueron épocas muy importantes en el desarrollo, no solo personal, sino en el desarrollo del Ecuador y América Latina. Fueron para mí em, momentos detonantes en lo que se refiere a los procesos de transformación social. Entonces yo viví la década de los años 60, 70, la época de los hippies, la época tan importantísima del Mayo francés del 68, la época de Vietnam, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de conflictos que realmente fueron configurando lo que es hoy América Latina, un continente lleno de contradicciones, de contrastes, etcétera, pero con mucha esperanza. Entonces yo esas épocas de los 70, 60 y 70 realmente amo con mucho cariño, los tengo presentes con mucho cariño, además por una serie de circunstancias de carácter personal. Entonces, cuando mi hijo me hizo este regalo, encontré el momento adecuado para comenzar a escribir mis memorias, haciendo uso de una técnica que en realidad yo no la había empleado generalmente, ¿no? Mis escritos siempre han sido ensayos de carácter filosófico, político, sociológico, económico, etcétera, pero en realidad no había ingresado en el tema relacionado con la narrativa. En este caso es una narrativa de carácter autobiográfico, podría llamarse así, porque está elaborada en primera persona, recoge muchas de las experiencias, pero tal vez lo que habría que destacar de esto es que no se limita exclusivamente a un tema de carácter individual, personal, a mis sentimientos, etcétera. No, sino que va más allá. Y lo que trata de enfocar la narración es el contexto histórico, el contexto en que se desenvuelven los acontecimientos personales, que es el contexto justamente que le da sentido a este tipo de narraciones. Por eso le había llamado relatos entre dos siglos, siglo XX y el siglo XXI, porque claro, la primera parte que recoge los acontecimientos relacionados con mi niñez y gran parte de mi adolescencia están íntimamente vinculados a ese proceso de búsqueda y de construcción de nuevas alternativas para la sociedad, para mí, que en el fondo, en definitiva, no es otra cosa más que un caminar hacia el descubrimiento, tanto en vía personal como social, el descubrimiento de los caminos por los cuales tenemos que transitar. Este es un conjunto de relatos que se extiende desde mediados del siglo XX hasta las primeras décadas del siglo XXI. Recoge muchas experiencias, tanto particulares y personales como colectivas, y pretende proyectarse hacia el pasado con miras al futuro. Recoge una serie de episodios a través de los cuales nos remontamos a una época en la cual seguramente muchos de quienes estarán escuchando estos relatos no la habrán vivido, probablemente no la conocen, y ahora con estos relatos mi intención es que justamente puedan conocer y reconocer a sus antepasados, a sus abuelos, a las diferentes generaciones que nos precedieron. Bueno,
Primeramente porque yo parto de un principio fundamental y es el hecho de que el individuo, la persona, los sujetos, estamos siempre inmersos dentro de un contexto histórico y todo lo que nos ocurre no porque sí, ni tampoco alejados de ese contexto histórico. Todo ocurre dentro de ese contexto histórico. Y claro, las acciones que uno libremente va desarrollando, las metas, objetivos que se va proponiendo, siempre están condicionados por ese contexto histórico. Y en mi caso, pues, hay un proceso de transición que refleja de alguna manera también el proceso de transición de un gran segmento de la población en ese entonces, un segmento juvenil que fue transitando desde, qué sé yo, planteamientos, ideas, ideologías, prejuicios inclusive, hacia un nuevo tipo de esperanza para la sociedad. Nosotros estábamos muy marcados por la Revolución Cubana del año 59, estábamos marcados por aquellos acontecimientos que ocurrieron en los años 60, y eso nos obligaba a buscar alternativas. Entonces, para mí, hubo un segmento generacional de los años 60 y 70 en que se construyeron, yo diría, de esa época las mejores intelectualidades de izquierda. En los años 70 florecieron las ciencias sociales, floreció el pensamiento de izquierda, etcétera, y naturalmente florecieron aquellos personajes que le dieron vida a este nuevo pensamiento. En la década de los años 60 y 70 se desarrolló en el Ecuador el marxismo con mucha fuerza y la preocupación por la problemática social, etcétera. De tal manera que, como yo siempre he estado ligado a este objetivo de la vida, que es precisamente buscar el proceso de transformación y mejoramiento de la sociedad, para mí me marcaron los acontecimientos que se vivieron pues durante las décadas de los años 60 y 70. Episodio número 1. En las faldas del Cerro Pasochoa. Pero ¿por qué me decidí por esto? Primero por lo que narré al principio, que tiene que ver directamente con una cuestión más emotiva. Y esa cuestión emotiva es el pedido de uno de mis hijos. Y yo ahí pensé, realmente es probable que dadas las condiciones actuales en que prácticamente se ha perdido todo eso, vivimos otra época, los jóvenes tienen otras perspectivas, los jóvenes en definitiva ya no tienen la menor idea de lo que es el cambio social, ni les interesa el cambio social, ni nada. Es decir, que aquellos intereses que nosotros nos marcaban cuando teníamos, qué sé yo, 15, 16, 20 años, esos intereses ya no aparecen ahora en la juventud actual. Entonces yo pensé que desde el punto de vista narrativo, que es más emotivo, más sentimental, llega más a la gente, dije, bueno, en lugar de hacer un ensayo filosófico sobre la década de los años 60 y 70, que ya se ha escrito bastante sobre eso, dije, bueno, más bien presentaré un poco lo que fueron esos años, las características sociológicas, económicas, etcétera, de esos años, pero desde una perspectiva subjetiva, desde mi experiencia personal de vida y naturalmente desde mi experiencia personal volcada al entorno en el cual yo vivía y naturalmente proyectada también hacia el entorno nacional e incluso internacional, que son acontecimientos que en muchos de los episodios están siempre presentes. En agosto de 1945, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La utilización de las recientemente inventadas y fabricadas armas nucleares, que nosotros las conocíamos con el nombre de bomba atómica, cobraron la vida de 250,000 personas, forzando la capitulación del Japón y con ello la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Este acontecimiento marcó el rumbo de la historia universal a partir de mediados del siglo XX, con la nueva configuración geopolítica que dio origen a la confrontación mortal entre Oriente y Occidente que se prolongaría a lo largo del siglo XX. Así surgió América Latina en el medio como parte del tercer mundo. Yo nací 2 años después de este acontecimiento, cuando lejos de aquello, en el Ecuador la modernidad atrasada se despertaba perezosamente para maltratar con látigo en mano a guasipungueros y campesinos, despojándoles de sus tierras que no eran suyas. El criterio de división era cronológico. La primera parte abarcaba hasta el punto en que el protagonista, el narrador en primera persona, cumple un ciclo de su vida al terminar los estudios secundarios, ¿no? Y particularmente en mi caso, que yo como estudié en un seminario, ese ciclo se cierra cuando yo terminé los estudios secundarios en este seminario y pasé a estudiar ya en la universidad. Entonces la segunda parte comienza justamente en el momento en que incursiono en el campo universitario con una serie de acontecimientos que son muy importantes y que comienzan a narrarse ya en la segunda parte, desde mi ingreso a lo que fue, por ejemplo, el Filosofado San Gregorio. Estos hechos como el ingreso al Filosofado San Gregorio, mi participación ya política, las primeras formas de participación política, son hechos individuales, pero que trascienden la individualidad del sujeto que está narrando, porque son acontecimientos que marcaron una generación. Todo esto de los años 70, por ejemplo, ¿no es cierto? La dictadura de Velasco Ibarra que clausuró las universidades, el auge del movimiento sindical en el Ecuador, que llegó a 5 huelgas nacionales en la década, etcétera. Una serie de acontecimientos desde el punto de vista histórico que realmente marcaron también en términos individuales, en términos personales, marcaron ese proceso de tránsito desde una concepción del mundo tradicional, arcaica, centrada dogmáticamente en los principios religiosos, hacia una visión del mundo completamente diferente y sobre todo marcada fundamentalmente por el estudio del marxismo, que para mí fue muy importante en la década de los años 70. Entonces, durante toda esta década de los 70, existen ya más acontecimientos políticos concretos en los cuales, de una u otra forma, el grupo o incluso un segmento generacional nuestro participó activamente. Qué sé yo, el asunto del golpe de Estado en Chile de 1973, luego la Revolución Sandinista de 1979, en la cual incluso participó directamente un amigo, compañero, que se fue a la guerrilla sandinista, etcétera. Y así una serie de acontecimientos, la participación que un grupo de gentes de mi generación, de estudiantes en ese entonces, tuvimos, por ejemplo, en las huelgas nacionales, etcétera. Es decir, la segunda parte ya cobra más un tinte ideológico, político, porque al mismo tiempo que muestra el proceso de evolución del pensamiento, muestra también el proceso de incursión o de involucramiento en una práctica social que ya no era simplemente la de los estudiantes, sino que implicaba necesariamente una participación activa en la política, aunque claro, desde el punto de vista como nosotros en aquel entonces entendíamos en una época dominada por las dictaduras militares como fueron los años 70, en las cuales no existía democracia, no existían derechos, no existía participación, libertad de prensa, absolutamente nada, y entonces teníamos que trabajar en la clandestinidad,
los partidos de izquierda, particularmente el Partido Comunista, había sido proscrito, de tal manera que mi participación concreta, y cuando digo yo la mía, también hago alusión a un conjunto de gentes que incluso físicamente participaron conmigo, un grupo de gentes con quienes he tenido la oportunidad de encontrarme hace poco tiempo, con varios de ellos, ¿no? Este grupo de gentes participó de ese proceso que significó finalmente lograr una concepción del mundo que implicaba el compromiso con la gente y el compromiso con los más altos valores que tenemos, como son la democracia, la participación social, la igualdad, etcétera. Es decir, la lucha por una nueva sociedad. Lo que más recuerdo de aquella época, medio siglo de por medio, es la fabricación de las hostias. Aún resuena en mi cabeza el sonido crepitante de la masa casi líquida de harina flor al ser depositada en la plancha que moldeaba el, entre comillas, cuerpo de Cristo empleado en la ceremonia de la misa. Luego venía la tarea de recortarlas, unas pequeñas para la comunión de los feligreses y otras grandes para la ceremonia del sacerdote en el momento crucial de la consagración. Cuando terminó el año escolar, la decisión estaba tomada. Ingresaría en el Colegio Seráfico de Guapo. Mientras tanto, en compañía de un par de mamás que igualmente soñaban con angelitos y paraísos celestiales. La segunda parte en realidad va hasta prácticamente el año 2006, ¿no? Mucha fluctuación en términos personales, participación en algunas organizaciones políticas, etcétera. No cuaja en ninguna de ellas mi participación, en parte porque yo tenía siempre un pensamiento crítico, en parte porque yo veía que no presentaban realmente alternativas reales a lo que uno buscaba. De tal manera que para el 2006 yo prácticamente estaba fuera de cualquier partido político, fuera de las organizaciones políticas, o sea, en definitiva, incluso para esa época yo ya había realizado bastantes trabajos en términos de los organismos no gubernamentales privados, porque encontré que ahí inclusive había mayores posibilidades de hacer un trabajo directo con la gente, ¿no? Tenía en ese entonces, y con esto esta segunda parte más o menos termina, teníamos o creamos un centro de educación que nos permitió llegar a muchos sectores. Por ejemplo, incluso ahorita me acuerdo, nosotros trabajamos, y yo particularmente dirigí ese proyecto durante varios años en Planchaloma, justamente en la población donde viven los Isa. Y yo era muy amigo de Leonidas Issa, pero del papá Leonidas Issa. Y él era el dirigente de las comunidades de Planchaloma, con quien teníamos este proyecto. Y durante varios años tuvimos, digamos, una serie de trabajos de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, para el 2006, que comienza la tercera parte, es realmente mi involucramiento en la Revolución Ciudadana, un involucramiento que fue hasta prácticamente el año 2015. Bueno, esta es la parte más, ¿cómo diríamos?, más delicada, porque todavía está en vigencia el proyecto de la Revolución Ciudadana. Acabamos de atravesar un proceso electoral. Y claro, yo participé personalmente en muchas actividades, ocupé algunas funciones del Estado de mucha responsabilidad, etcétera, durante este periodo, que para mí fue más importante de mi vida. O sea que todo lo que habíamos hecho, todo lo que yo había hecho durante la década de los años 70 y las posteriores, un poco era como haber sembrado la semilla que yo comencé a cosechar conjuntamente con mucha gente en la década, en los 10 años
de lo que para nosotros constituye la década ganada. Una vez que Rafael Correa asumió el poder, yo tuve la posibilidad en Imbabura de incorporarme primero a la Asamblea Nacional Constituyente y así a otras funciones del Estado que me permitieron realmente llegar a mucha gente y cumplir uno de los sueños que yo había tenido toda la vida, que es eso, ¿no? Lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Obviamente, hasta el 2014, 2015, yo ya me retiré y tuve que acogerme a una jubilación anticipada, etcétera. Y bueno, este es el periodo, digamos, como quien dice, el último periodo de mi vida en que he podido cosechar algunos de los frutos sembrados. Pero claro, todavía está digamos, el camino todavía está abierto. Yo ya no he participado directamente estos últimos años, pero físicamente quiero decir, pero sí estoy todavía pendiente de lo que ocurre, conversando con alguna gente, participando con algunos colectivos a través del WhatsApp. Era una radiante mañana de junio de 1963. A poco de terminar el desayuno y salir del refectorio, escuchamos una voz atronadora que gritaba a los cuatro vientos: «Nos habemus papa», una expresión latina que quiere decir «ya tenemos papa». Era el padre Ugolino, un sacerdote de origen italiano, maestro de disciplina, quien se había trepado la cúpula del santuario de Guápulo para anunciar a todo el pueblo católico que el cónclave del Vaticano había nombrado al sucesor de Juan XXIII, fallecido el 3 de junio de 1963. Esta sería la tercera parte, ¿no? La participación mía durante el proceso prácticamente de los 10 años de la Revolución Ciudadana, que involucró indudablemente a mucha gente y además lo más interesante de esto para mí es justamente cómo en este periodo se logró realizar una serie de transformaciones y se logró cambiar una serie de aspectos de la mentalidad de la gente que fueron lastimosamente muy cortos o muy pequeños, digamos, para lo que se necesita, porque claro, los cambios en general son largos, más todavía los cambios de mentalidad. O sea, aquí necesitamos un cambio de mentalidad, lo que algunos compañeros llaman, pues, cambiar las matrices culturales de una población que tiene una mentalidad de vencidos hacia una matriz de pensamiento, una matriz cultural que nos haga sentirnos vencedores. Y eso fue lo más importante para mí esos 10 años. Realmente el Ecuador recuperó su autoestima. Podíamos presentarnos a nivel internacional, sabíamos que teníamos a nivel internacional, a nivel mundial, una gran representación y entonces sentíamos orgullo de ser ecuatorianos. Ese es un proceso largo, no se va a conseguir en poco tiempo y de hecho lo que ha ocurrido en los últimos años es precisamente un negar esa riqueza, negar lo que conseguimos durante esos años en términos de elevar la autoestima del pueblo ecuatoriano, ¿no? Para adelante serán ya otras condiciones en las que estemos, pero igualmente seguiremos trabajando por eso, ¿no? Primera parte, episodio final. Cuando los caminos se bifurcan. Digamos, yo soy consciente plenamente de que vivimos una época tecnológica que está prácticamente invadiendo todos los rincones de la sociedad y también invadiendo las mentes, especialmente de las generaciones jóvenes, ¿no? Ahora, es bastante usual que se prefiera escuchar antes que leer. Ahí todavía tengo
tengo la esperanza de que se vaya todavía cultivando este sentido de la lectura, y he visto en muchas de mis personas que están muy cerca de mí, mis nietos, etcétera, he visto cómo han desarrollado toda su capacidad de lectura, su afición por la lectura, y van desarrollando sus hábitos de lectura, lo cual me enorgullece enormemente, ¿no? Esa es el tarea de los papás, tarea de nosotros los abuelos, en fin, eso es importante. Pero no todo el mundo está en esa tónica. Por tanto, a mí me pareció que además de los objetivos que había planteado, el escribir estas memorias podía tener otros objetivos. Primero, recuperar un poco la memoria, si se quiere, familiar, genética, de dónde venimos, hacia dónde vamos, sobre todo de dónde hemos venido. Nosotros somos de una extracción, mis abuelos eran campesinos, labraban la tierra, estaban vinculados directamente al agro, en una sociedad tradicional, patriarcal, muy atrasada. Esa fue hasta mis padres. Mi padre, sobre todo, vivió justamente cuando yo tenía pocos años de edad, vivía lo que narro en los primeros capítulos, ¿no? En una hacienda, era trabajador de una hacienda, en fin, a donde no había escuelas, no había centros de salud, etcétera. De allí el tránsito es importantísimo hacia los tiempos actuales en donde la sociedad se ha modernizado, se ha urbanizado, etcétera. Y claro, también desde el punto de vista de la educación, de la formación, etcétera, los cambios han sido significativos. Hoy la gente y los jóvenes, sobre todo, como digo, prefieren escuchar antes que leer. Entonces sí me pareció importante el que por lo menos el círculo ampliado, digamos, de mi familia, que de alguna manera tuvo una relación, conozca los orígenes, de dónde proceden. Yo recuerdo, yo conocí a mi bisabuelo, que igual era un personaje del campo. Y esa memoria es la que quiero también transmitir a las generaciones posteriores. E igualmente, si es que estas que son experiencias personales, que son prácticas sociales que uno ha venido implementando, si es que esto puede llegar a oídos, ya no tanto algún rato seguramente podré publicar para lectores, ¿no? Pero bueno, si alguien puede oír y puede comenzar a revalorizar su origen, a revalorizar su familia, sus ancestros, etcétera, sería realmente muy importante que sean 1, 2, 3, 4, 5 personas las que escuchen. Sobre todo me interesa a los jóvenes, ¿no? Para que no pierdan el sentido de pertenencia a un entorno y a una sociedad que les vio nacer y crecer a la mayor parte, porque sea como sea, todos, a la final, todos, a excepción de un porcentaje mínimo de blancos que son europeos, etcétera, todos somos mestizos, todos tenemos nuestros ancestros que son de sangre india. Definitivamente eso no lo podemos negar. Y no quisiera que las nuevas generaciones olviden eso, que olviden que somos mestizos, sí, somos de sangre española y sangre indígena. Nuestra historia es la historia del mestizaje. Entonces, eso hay que comenzar a valorizar, que muchas veces se pierde y se ha perdido en muchos sectores, eso, ¿no? De tal manera que toda esta narrativa, haciendo uso de las nuevas tecnologías, me parece que es importante justamente llegar a los más amplios sectores, sobre todo, como digo, de los jóvenes, para que empiecen a recuperar su propia identidad, ahora que muchos están en otras ondas, buscando otras cosas. Me subí al primer bus que estaba en operación y retorné, aunque por pocos días, al hogar que abandoné 6 años atrás. Desde entonces he andado como el caracol a cuestas, llevando a mis espaldas unos cuantos libros y un par de mudadas. Hasta 1977, cuando formé mi hogar,
cuyo centro han sido mis hijos y mis nietos. Bueno, sí, los jóvenes, sobre todo me interesaría que conozcan un poco cuáles fueron las condiciones en las que nuestros antepasados, porque gran parte de lo que se narra ahí en persona de mis bisabuelos, de mi abuelo, de mis parientes de esas épocas, en gran parte es reflejo de lo que se vivía en el Ecuador. Ellos vivieron en una época en la cual estaban presentes todavía relaciones de servidumbre y toda la actividad que realizaban en términos productivos, familiares, etcétera, es una actividad que estaba marcada por ese tipo de relaciones serviles. De tal manera que, digamos, reconocer eso y compararlo con lo de hoy es muy importante. Y eso significa, pues entonces, generar todo un proceso de autoidentificación y de autovaloración a partir de lo que fuimos y para ver lo que somos ahora. Por eso es que he decidido hacer este trabajo en audio para que tenga una mayor cobertura, para que pueda difundirse con mayor facilidad para los diferentes sectores que estén interesados y ojalá para, sobre todo, la gran cantidad de nietos, no bisnietos, pero nietos, sobrinos, nietos, etcétera, que yo tengo, porque somos una familia muy grande, a ellos sería fundamentalmente orientado mi mensaje.